Bueno, hoy volvemos ya con Todo es Geopolítica. Hoy vamos a saludar, por cierto, a Fernando Moragón. También vamos a tener a Antonio Alonso Marcos. Y hablaremos de muchas cuestiones. Hoy, por ejemplo, hablaremos del impeachment de Joe Biden, que, por cierto, ayer comenzó en esa primera sesión. Hablaremos sobre las posibilidades que tiene de salir adelante. Y hablaremos también de cómo puede afectar el cierre del gobierno a esas sesiones de impeachment contra el actual presidente de los Estados Unidos. También hablaremos del cierre, de qué pronósticos tiene, de qué puede pasar si acaba cerrando el gobierno, de qué puede pasar también con el Pentágono, que se lo decíamos antes, que está en el punto de mira porque muchos empleados van a tener que irse, van a tener que ser despedidos, aunque muchos de ellos van a tener que seguir trabajando porque tienen servicios esenciales y se les va a retrasar el pago. Que claro, eso a ver cómo se gestiona sabiendo que hay facturas que pagar que no se retrasan y hay alquileres que pagar que tampoco se retrasan. Vamos a hablar de Donald Trump, de los millones que ha gastado de su campaña en gastos legales. Y vamos a hablar también de Polonia, por ese plan que está realizando el país para recortar el apoyo a los refugiados ucranianos que está alarmando al Comité Internacional de Rescate. Pero hablaremos de más cuestiones, por ejemplo de Hungría, que dice que hay cuestiones difíciles de aclarar a la hora de pensar en una llegada de Ucrania a la Unión Europea. También de Rumanía, que de momento lo que está haciendo es reforzar sus defensas para evitar que la guerra de Ucrania traspase el umbral de la OTAN y traspase por lo tanto también a su territorio. Ya saben que en Rumanía han caído restos de algún dron, en teoría drones ucranianos, pero se ha barajado la posibilidad de que fueran rusos. Y claro, se abría un poco la duda de qué hacer si caen restos de drones ucranianos en territorio de la OTAN, porque Rumanía está dentro de la OTAN. Entonces, ¿qué podría ocurrir? Bueno, pues Rumanía ahora mismo lo que está haciendo es reforzar esas defensas para evitar que la guerra de Ucrania traspase ese umbral. También vamos a hablar de Rusia, que de momento lo que ha hecho es negar que haya nuevos planes de movilización, pero eso sí, ha llamado a filas a los ciudadanos que están en regiones anexionadas. También hablaremos de Estados Unidos y Arabia Saudí, que están intentando llegar a una especie de pacto de defensa donde ese pacto estaría vinculado al acuerdo con Israel, las demandas palestinas se dejarían un poco de lado y también vamos a hablar, como no, de China, de lo que está pasando con respecto a la tensión con Europa y también de problemas en el Pacífico, porque Filipinas ahora dice que está defendiendo su territorio y que no busca problemas en el mar meridional de China, después de que la Guardia Costera filipina dijera esta semana que había cortado una barrera flotante de 300 metros instalada por China y que bloqueaba el acceso a la disputada Scarborough Shoal, que es un área un área que Pekín ha controlado durante más de una década. Y antes de saludar ya a Fernando Moragón, Antonio Alonso Marcos, vamos a contarles también una noticia de última hora que tiene más que ver con la macro de Estados Unidos. Acabamos de conocer datos de la Universidad de Michigan, confianza del consumidor, expectativas de inflación y, como siempre, Javier del Valle nos trae todos los detalles. Javi, muy buenas. Muy buenas tardes, Marta. Efectivamente, conocemos a estas horas PMI de Chicago. Decepciona un poco, sigue en contracción, se esperaba un repunte, se esperaba una caída. El mes pasado 48,7, cae hasta 44,1, así que incrementa todavía más la contracción, algo que estábamos viendo también en Filadelfia y en otros PMI regionales, pero lo más importante, la Universidad de Michigan, que hace esas expectativas del consumidor. ¿Cómo está el sentimiento del consumidor en Estados Unidos? ¿Si está más optimista o está más pesimista? Vemos este mes un repunte de ese sentimiento, un repunte del optimismo. Pasa de, un repunte en cuanto a lo que espera Wall Street, pero con respecto al mes pasado hay una ligera caída. Pasa de 69,5 a 68,1, el dato final de septiembre, y eso sí, se esperaba una caída hasta el 67,7, así que mejor de lo que esperaba el consenso de Wall Street. Repuntan también las expectativas de inflación, Marta. Si el mes pasado se esperaban un 3%, disculpa, estas se rebajan, se esperaba un 3% de inflación para los próximos 5 años, ahora se espera un 2,8%, y en cuanto a la inflación para el próximo año, también se reduce del 3,5% hasta el 3,2%, pero es superior a lo que esperaba Wall Street, que era un 3,1%. Así que ahora mismo los encuestados de la Universidad de Michigan ven que para los próximos 12 meses la inflación será de media un 3,2%, pero Wall Street esperaba que esta se redujese hasta el 3,1%. Sin duda, ese repunte también que hemos visto un poco a lo que esperaba Wall Street en cuanto a expectativas del sentimiento, pues también ha hecho que un mejor sentimiento pues también trae una décima más de lo esperado en cuanto a inflación, pero en general unas expectativas de inflación que son mejores que las previas, que son mejores que las del mes pasado, y esto viene acompañado también con el dato del PCE de hoy. Hemos conocido el PCE del mes de agosto, donde hemos visto cómo la parte subyacente
mejora mucho y el cambio mensual es de tan solo el 0,1%. Si esto se mantiene, pues poco a poco en la Universidad de Michigan irán rebajando sus expectativas de inflación de nuevo hacia el nivel del 3%. Por ahora se mantiene en el 3,2% para los próximos 12 meses. Javi, como siempre, muchísimas gracias por esos datos macroeconómicos explicados y vamos ya con la geopolítica. Vamos a saludar primero a Fernando Moragón, experto en geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China. Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Pues aquí estamos dispuestos a lo que haga falta. Por supuesto. Y nos va a acompañar enseguida Antonio Alonso Marcos desde la Universidad CEU San Pablo, pero se va a unir en un ratito, en unos 15 minutitos aproximadamente. Así que, Fernando, voy a comenzar contigo. Quería empezar sobre todo hablando de Estados Unidos. Vamos a dejar todo lo que tiene que ver con la guerra y, bueno, con otras cuestiones del mundo para un poquito más tarde. Pero quería empezar por Estados Unidos porque tenemos muchas cuestiones también importantes ahí este fin de semana, posible cierre del gobierno, impeachment contra Biden que ya empezaba a dar esos primeros coletazos en el día de ayer. Quería preguntarte, Fernando, sabiendo un poco lo que pasó ayer, si crees tú que tiene realmente posibilidades de prosperar este impeachment contra Joe Biden y si le viene bien al Partido Republicano realmente acabar con un candidato que ya de por sí está teniendo poca popularidad. Hombre, yo creo que al que le viene bien es acabar con Biden es al Partido Demócrata, pero bueno, chistes aparte, o bromas aparte. Pero, a ver, lo primero, la primera reflexión, fijaros que, digamos, desde el punto de vista formal, todavía no estamos en periodo electoral, que las primarias empiezan el año que viene. Y luego ya los dos candidatos del Partido Republicano y Demócrata ya entrarían en el periodo electoral ya directo, propiamente dicho, para ver cuál es el presidente. Y fíjate la que hay liada. Es decir, dos supuestos posibles candidatos, porque puede pasar cualquier cosa. Trump por los republicanos y Biden judicializados, es decir, con un montón de cargos y además encima Biden teniendo que arrastrar a su hijo Hunter, que es una joya. Y también Hunter con denuncias, con cargos que se le han imputado. Bueno, ahora viene lo del impeachment. Hombre, yo creo que no va a triunfar, es decir, pero ya, digamos, es un aviso para navegantes. Es decir, el Partido Republicano ya está echando toda la carne en el asador para una campaña que va a ser, ya digo, dura no, lo siguiente, es decir, durísima, brutal, salvaje, bestial, sin escrúpulos, donde no se van a hacer prisioneros. Va a ser, sin duda, me atrevo a predecirlo, la campaña electoral más sucia y más inmoral de la historia de los Estados Unidos. Y tenemos unas cuantas que, en fin, que no han sido precisamente una maravilla. Pues bueno, ¿por qué? Porque tenemos un partido demócrata que está metido, no lo olvidemos, está metido desde el punto de vista de una guerra mundial híbrida, pero en cualquier caso en muchos conflictos, no solo en el de Ucrania, y que aparte de los conflictos internos y la división y la grieta que hay cada vez mayor en Estados Unidos entre la población, digamos, que vota demócrata y la que vota republicano, y este partido, que es el más belicista en este momento, pues tiene que ganar sí o sí. Es decir, y claro, ese ganar sí o sí significa que están dispuestos a hacer cualquier cosa, y cualquier cosa es desde, pues como han hecho con Trump, desde procesarle o tal por, no sé ya la cantidad de cargos, es decir, 100 y pico, una cosa de estas, es decir, es una cosa incontable. Por cierto, el fiscal que lanzó todos estos cargos está pago por solos, esto es sabido, es decir, pero bueno, a través de una de sus, bueno, a través de una asociación o de un think tank de estos y tal, que él lo financia indirectamente. Pero bueno, y es el que le ha hecho la campaña al fiscal para salir elegido como fiscal. Y a lo que iba, es decir, tenemos una situación en la que todo es posible. Y cuando digo todo es posible, es que como los demócratas tienen que ganar, fíjate el papelón. Un señor Biden
que además de estar con impeachment y procesos judiciales varios, es un señor que le puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, porque está el hombre bastante mayor, por decirlo suavemente, y bastante senil. Con una vicepresidenta absolutamente impresentable. Es decir, lo primero que van a hacer es cambiar la vicepresidenta. Pero claro, eso será cuando hagan el Congreso para elegir el nuevo candidato del Partido Republicano. Perdón, el Partido Demócrata. Se está ya hablando cada vez con más fuerza de Michelle Obama, que es más popular. Pero bueno, esto sería una especie de cuarto o quinto mandato de Obama, ya no sé cuál, no, sí, una cosa de estas, porque bueno, Obama ha estado muy detrás de Biden, toda la administración de Biden era gente de Obama, con lo cual es casi ya se está convirtiendo esto en un cargo vitalicio, si ganaran los demócratas. Y ya digo, y que puede tener circunstancias terribles para ser reelegido, entre ellas la del conflicto en Ucrania, que va de mal en peor, que no saben cómo quitárselo de en medio y que, vamos, con toda seguridad tendremos un golpe duro, muy duro, en verano por parte de los rusos. ¿Y qué van a hacer los demócratas? Pues cualquier cosa. Cualquier cosa es posible, quiero decir. Pueden escalar el conflicto de Ucrania y ponernos a todos en un riesgo extraordinario, incluso en riesgo de que haya un conflicto nuclear. Hay que tener en cuenta que, aunque hay gente razonable en Estados Unidos, pero esos no son, y dentro del Partido Demócrata, pero esos no son ni Biden, que está en otra quinta galaxia, ni sus principales asesores, o como el secretario de Estado, Blinken, como Sullivan, o como la señora Nuland, que son bastante peligrosos. Son psicópatas ideologizados que tienen una idea del mundo digamos, muy asentada y que, por lo tanto, la realidad les importa muy bien poco. Esta gente es peligrosa. Son los que le están diciendo en última instancia, o los que le han dicho al señor Zelensky, que usted siga luchando, que no pasa nada. Que bueno, que ahora bajaremos, eso ya lo vamos a ver, van a bajar el año que viene, durante la campaña, el dinero que se le da a Zelensky, ya lo estamos viendo, y el armamento. Se seguirán dándole, pero menos. ¿Y cómo se quitan a Zelensky de encima? Bueno, a Zelensky es fácil. ¿Cómo se quitan el problema de Ucrania de encima? Porque puede ser una rémora tremenda. ¿Son a lo mejor capaces de lanzarse al vacío y montar una guerra con China? Pues no lo sé. Es decir, habrá que ver el grado de desesperación que esa élite tiene según vayan pasando los acontecimientos en la campaña electoral. O sea, tenemos la campaña electoral ahora mismo, ya digo, más peligrosa que existe prácticamente en este siglo, por supuesto, y en el siglo XX. Y con todo esto, volviendo también un poco al impeachment de Joe Biden y volviendo también a la actualidad más rabiosa, Fernando, con el cierre del gobierno que se espera este fin de semana, a no ser que cambie mucho en las próximas 48 horas, que lo dudo sinceramente, ¿cómo puede afectar un cierre del gobierno también, por ejemplo, a ese impeachment? Hombre, es otro golpe que le da a Biden. Es decir, el Partido Republicano está ahora, digamos, acosando a Biden con todo lo que puede. Uno es el impeachment, otro es ese cierre del gobierno. No es la primera vez que se cerraría, digamos, el gobierno. Incluso no sé cuánto ha sido el máximo de tiempo que ha estado cerrado, pero bueno, pueden estar 1 o 2 semanas y luego generar un cierto caos, digamos, que tampoco demasiado, y al final pues conseguir algún acuerdo, pues es que, de alguna manera, ¿no? Porque lo que no van a hacer es ya mantener el gobierno norteamericano o el Estado norteamericano cerrado durante meses. No, esto no sería un desastre, vamos, sería algo incomprensible, y además incomprensible para los votantes, que podrían echar las culpas a cualquiera de los bandos o a los dos y pasarles factura. Entonces yo creo que, bueno, es un toque de atención. Ya digo, no es la primera vez que se cierra, y que además, recuérdame, porque no si es así, pero creo que es progresivo, en el sentido que empiezan a cerrar cosas no tan vitales como museos, tal, no sé qué, y luego van escalando
hasta que puede llegar hasta el ejército. Pero claro, esto no va a pasar. Tendremos ya digo, Fernando, un toque de aviso. Sí, perdona, nada, que como decías, vamos a ver si podemos analizar bien si va progresivo, si no. Yo lo que tengo entendido es que, por ejemplo, en el Pentágono, porque es lo que contábamos hoy en el análisis de la tarde, directamente ya se bloquean todos los salarios de todos. Los no esenciales no tienen ni que ir a trabajar, pero los que son esenciales sí que deben ir a trabajar aunque se les retrase el pago. Así que bueno, sí que es verdad que estarían prácticamente todos afectados. Lo de la progresividad, ahí me pillas. Ahí ya no puedo decir si esto en un día ya todos los salarios se bloquean o se retrasan o no lo sé. Pero sí que sé que, por ejemplo, en el Pentágono, el tema militar y el tema de los soldados también podría afectar mucho. Ya por eso digo que aunque no se llegue a un acuerdo en el plazo último, puede que pasen unos días, una semana, pero no creo que pase más y se llegará a algún tipo de acuerdo. No te puedes quedar sin... Además, estamos hablando del Pentágono, que tiene una fuerza, es decir, como todas las grandes sectores de la administración norteamericana, por sí misma, independientemente de quién gobierne, y si son demócratas o republicanos, tiene su propio interés, como lo tiene el FBI, como lo tiene la CIA, como lo tiene el Departamento de Estado, es decir, que tienen su propia estructura corporativa estatal que defiende sus propios intereses, y lo que no va a hacer es permitir que esto estén sin cobrar durante meses. Es decir, van a forzar y a apretar las clavijas a los demócratas y a los republicanos para que lleguen a una solución, pero muy rapidita. Porque ya digo, tienen intereses propios que hacen que hablemos muchas veces del deep state, del estado profundo, porque va más allá de los intereses de los partidos políticos y de quienes estén en ese momento gobernando. Volviendo a Trump, porque al final estábamos hablando antes de elecciones y quería volver a él. Trump ahora mismo, claro, envuelto en varios procesos judiciales, y ahora lo que dicen algunos medios es que, claro, se está gastando mucho dinero de lo que es la campaña electoral para estos casos judiciales. ¿Qué futuro le auguras también a Donald Trump en esas elecciones? Porque da la sensación de que aunque esté metido en muchos casos judiciales, de que esté gastando dinero de la campaña para eso, da igual, su electorado le va a votar igualmente. Recuerda que cuando fue elegido por primera vez, dijo, y además se pudo comprobar y tal, dio algo así como las gracias y tal, porque la campaña había sido la más barata de todos, puesto que gracias a sus, en fin, declaraciones estridentes y fuera de todo, ¿no? Y tal, la campaña se la habían hecho los medios de comunicación. Vamos, que le había costado muy poco. Y además fue cierto. Y bueno, en ese sentido yo no creo que, si logra pasar, eso es lo que no se sabe, toda esta serie de problemas judiciales, de procesos y tal, si logra presentarte como candidato, yo creo que no va a tener problemas de ningún tipo para recaudar fondos. Llegarán por una vía o por otra. El problema es si le dejan presentarse, que puede que no lo dejen por temas legales. Por eso todo está abierto. Es decir, es que ni siquiera, fíjate, ahora todavía no sabemos a ciencia cierta quiénes van a ser los candidatos de uno y otro, porque como están abiertos procesos judiciales, podría ser que uno u otro o los dos no fueran allí. Y ya digo, y con graves problemas, pues sobre todo porque en el caso de los demócratas tienen que rehacer ahí, si va Biden al final, tienen que buscar una vicepresidenta. Kamala Harris no puede ser vicepresidenta, está completamente desprestigiada, en fin, no, vamos, es impresentable. Y teniendo en cuenta además que el señor Biden perfectamente pues puede tener cualquier problema que le incapacite en el próximo mandato, suponiendo que salga. De hecho, la jugada que se está hablando cada vez más de poner a Michelle Obama es justamente para que, como vicepresidenta, en un momento determinado asuma la presidencia, porque se quiten de en medio a Biden pues por demencia senil o cualquier cosa de estas. Y ya tendrían encarrilada para el siguiente mandato. Es decir, para hacer la campaña electoral como presidenta y no como vicepresidenta.
Bueno, veremos. Ya digo, si o sea, yo lo tengo claro. 2025, hay una película, no sé si tú has visto, que es una película sobre las gemelas rojos en Camboya y tal, que si mal no recuerdo, se llama El año que vivimos peligrosamente. Pues el 2025 le podemos titular así, el año que vamos a vivir peligrosamente, más que nunca, porque Estados Unidos va a estar dispuesto a casi cualquier cosa con tal de llevar sus programas adelante y en una lucha interna brutal que ya veremos cómo acaba. Tuvimos el incidente del Capitolio, de la toma del Capitolio, bueno, toma del Capitolio, paseo turístico, depende cómo lo veas, porque aquello parecía un paseo turístico cuando iban los policías poco menos que enseñando allí, diciendo, mira, aquí está el cuadro de George Washington y tal. Pero bueno, con un enfrentamiento que también puede generar un enfrentamiento civil, no en una guerra civil, para eso había que tener un ejército fracturado y enfrentado, y eso no lo veo, pero sí un enfrentamiento civil entre los partidarios más digamos, fieros de uno y otro partido. Y en una situación, como tú bien señalabas, de crisis económica mundial, que los mismos procesos electorales la pueden agravar. Y bueno, a ver a quién le pasa factura, en teoría a Biden, pero todos los escenarios son posibles. Es decir, ya digo, el 2025 va a ser, yo creo, un año en muchos aspectos histórico. Lo que no sé si es para bien o para mal. Me temo que no va a ser para bien. Vamos ya al conflicto con respecto a Ucrania, Fernando, porque ya sabemos que hay tensión, por ejemplo, entre Ucrania y Polonia, aunque esta semana han querido dar a entender que no, que poco a poco van entendiéndose un poquito mejor, que las conversaciones van por el buen camino, pero luego me da la sensación de que hay otros recovecos de negociaciones de otras cosas donde también se ve tensión. Por ejemplo, hay un plan de Polonia para recortar apoyo a los refugiados ucranianos e incluso, bueno, lo que se dice es que está alarmando al Comité Internacional de Rescates. ¿Crees que esa tensión entre Polonia y Ucrania realmente no está resuelta, está lejos de resolverse, a diferencia de lo que nos dicen desde Polonia, que van por buen camino? Ahí tenemos dos factores importantes. Una, las elecciones, ahora en octubre, con lo cual el partido gobernante, el PiS, se llama así, lo siento, el partido gobernante pues tiene que mostrarse duro, tiene que mostrarse como un partido que, bueno, en el tema de Ucrania está en contra de Rusia, pero que tampoco está dispuesto a hacer cualquier concesión a los ucranianos, y menos cuando tiene problemas internos a causa de ellos, como por ejemplo el tema del grano, del que habéis hablado mucho aquí, de las protestas de los agricultores polacos contra el grano que estaba entrando ucraniano y que estaba arruinando las cosechas y arruinando los precios de los agricultores polacos. No solo de los polacos, sino también de los eslovacos, de los checos, de los húngaros, etc. Y eso por un lado. Es decir, se tiene que mostrar duro, porque tiene elecciones. Y además, una buena parte de su base electoral es digamos, agraria. Y por otro lado tenemos un elemento clave, y es que lo vimos, aunque también esté dentro de este marco de campaña electoral, con el nefasto, lamentable asunto del hombre este de 90 y tantos años, 98 y tal, en el Parlamento canadiense, cuando Trudeau, este petimetre, y Zelensky, otro que tal baila, y con el presidente del Congreso de los diputados canadiense, pues aplaudieron a rabiar a un tipo que había estado en las Waffen-SS en la división Galicia. Y es que la división Galicia no es ninguna tontería, porque fueron una división que se encargó de hacer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, haciendo asesinatos masivos de judíos y de polacos. De ahí que haya habido inmediatamente después de ese desastre que han montado los canadienses, y que encima Trudeau, que es un simple, dijo, no, esto es terrible, tal, no sé qué, nos hemos equivocado y tal, pero la culpa es de Rusia. Oiga, ¿qué tiene que ver Rusia en esto? Quiero decir, impresentable. Bueno, pues los polacos han reaccionado rápidamente y han solicitado la extradición de este hombre para juzgarlo. Veremos qué hacen
al final unos y otros, pero con esto quiero subrayar que polacos y ucranianos, o sea, la población no se llevan bien, nada bien, que han tenido muchos conflictos históricos y que las matanzas en Volinia, en Galicia, en la Segunda Guerra Mundial por parte de ucranianos contra polacos no se olvidan. Y que cuando pasen las elecciones veremos, pero bueno, si se reduce o no la tensión, pero que en última instancia lo único que une a ucranianos y a polacos es su odio a Rusia. Pero quita eso y tendrían bueno, como lo estamos viendo, tienen muchos problemas entre sí, porque tienen una historia muy, muy compleja y de muchos enfrentamientos. Así que lo que vamos a ver es, por lo menos estas elecciones, un gobierno duro que le va a plantar cara al polaco, que le va a plantar cara a Zelensky y compañía, y como ha dicho ya, que no le vamos a vender más armas. Es verdad que tiene truco. O sea, no vamos a vender más armas de las nuevas que nos van a llegar. Si nos queda algo por ahí de lo viejo, vale. Pero bueno, esto lo vamos a ver, ya digo, hasta las elecciones. Y aprovecho para adelantarte una primicia. Esto está comprobado. Nuestros queridos ya músicos, los Wagner, por todos conocidos, ya sabíamos que seguían estando en África, sabíamos que seguían estando en Bielorrusia, pero por diversas fuentes he podido comprobar que ya están entrando de nuevo en Ucrania. No van como Wagner, evidentemente, van en otros grupos, pero están entrando ya y en buena cantidad y van a mantener el formato, aunque no se llame de una manera y dependan ahora del Ministerio de Defensa, pero van a tener ese formato y esa autonomía que tenían dentro de la campaña de la operación militar especial rusa. O sea que Wagner ya está dentro de Ucrania y no tardaremos mucho en oír hablar de ellos, ya digo, con otro nombre, pero siendo wagneritas, o siendo músicos, como los llaman. Fernando, tengo que hacer una pausa publicitaria. Enseguida está ya Alonso Marcos, porque los compañeros tienen que probarle y enseguida vamos con él. Y también vamos a contar una noticia de última hora del servicio militar obligatorio en Rusia, pero va a ser a la vuelta. Enseguida les contamos todo y lo analizamos también con Antonio Alonso Marcos. Pues ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica y ahora, bueno, contábamos con Fernando Moragón, pero vamos a saludar también a Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo. Antonio, muy buenas tardes a ti también. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme al programa. Gracias a ti por acudir siempre y atender a la llamada de Negocios Televisión. Le decía antes a Fernando, teníamos una noticia de última hora que queremos contar en detalle y enseguida lo vamos a comentar con vosotros. La va a contar nuestro compañero Javier Luengo. Javi, tiene que ver con Rusia, con Vladimir Putin, que ha firmado un decreto para que 130.000 personas se unan a ese servicio militar obligatorio, ¿verdad? Sí, concretamente antes de un año van a ser los ciudadanos, 130.000 rusos de entre 18 y 27 años. Se acaba de firmar por parte del presidente Vladimir Putin este decreto que establece que se vaya al reclutamiento militar, no se les llama filas, pero sí a realizar el servicio militar obligatorio. La medida que llega cuando se mantiene el envite de la guerra en Ucrania y que llega también apenas unos meses después de que en marzo fuera el propio Putin el que convocara a otras 140.000 personas en la campaña de primavera y después de que la Cámara Baja del Parlamento ruso votara a favor de elevar la edad máxima de los hombres que pueden ser reclutados de 27 a 30 años. ¿Por qué no se hace esta vez? Porque la nueva legislación va a entrar en vigor, Marta, el 1 de enero del 24. De momento, medida esta del decreto que llama a hacer el servicio militar obligatorio a unas 130.000 rusos que llegan en el momento que ya ha anunciado el Kremlin su plan para incrementar el personal de combate reclutando a un 30% más de fuerzas armadas hasta los 1,5 millones de soldados y en el que se ha sabido que según los presupuestos también de cara a 2024 se va a acelerar el gasto en defensa hasta que por lo menos llegue a tocar el 6% del PIB, Marta. Pues Javi, muchísimas gracias. 130.000 personas llamadas, por lo tanto, a unirse a ese servicio militar obligatorio. Fernando, Antonio, quería pediros opinión, ¿no?, sobre esto, porque me da la sensación de que es algo que suele hacerse todos los años y simplemente pues es un decreto que se tiene que firmar y punto. 130.000 personas es mucho, es poco. Se espera que estas personas directamente cuando acaben el servicio militar vayan, por ejemplo, a la guerra. Fernando, que te veo asentir al principio. Sí, a ver, efectivamente, como ha señalado, esto se hace todos los años. Es decir, esto forma parte del proceso de reclutamiento habitual.
como sabéis, el ejército ruso tiene dos tipos de soldados, digamos, para simplificarlo. Soldados contratados, es decir, soldados que se les paga por estar en el ejército, como sería un ejército profesional aquí en España, es decir, por contrato, y luego, como había antes en España, que eran solo reclutas, eran personas que al llegar a una determinada edad pues pasaban y eran reclutados y llevados a la famosa mili durante un tiempo. Pues tienen los dos tipos. Estos son los que son reclutados todos los años. Estos, como bien has señalado, no van a ir a la guerra. En principio está descartado, como pasó con los anteriores. Ahora bien, está claro que estos, al cumplir una serie de funciones militares en otras partes del territorio ruso, que no estén ni siquiera cerca pues eso, de la zona de guerra, del conflicto, de Ucrania, lo que sí hacen es que liberan a otros soldados que puedan ser de contratados o que puedan haber sido llamados a filas de los reservistas, etcétera, para que vayan allí. De hecho, aunque siempre hay que ponerle muchas comillas, porque esto es muy difícil de saber, pero prácticamente lo han dicho, lo dijo Putin, lo han dicho, lo dijo Shoigu, creo que también. Hay unos 250, 300.000 soldados que están, digamos, en un segundo escalón en la reserva. Es decir, están peleando un número que serán de unos 250.000, 300.000 en la guerra de Ucrania, pero detrás, es decir, fuera de la zona de conflicto en Rusia, pero cercanos, hay una reserva de unos, pues eso, 300.000 que podrían entrar en cualquier momento en caso de ser necesarios. Esa reserva estratégica está justamente por ser problemas o por si en algún momento se decide lanzar algún tipo de ataque. Yo lo que veo es que hasta después de las elecciones de marzo no va a haber nada especial, o sea, puede haber pequeños ataques por parte de Rusia y tal, pero muy, 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 muy localizados. Ahora vienen los famosos lodos estos de otoño y lo que sí se va a hacer es seguir fortaleciendo. La producción de armamentos ahora mismo está disparada en Rusia. Y no solo de tanques, sino de drones. Acaban de probar, y están ya en servicio, creo, 2 drones de más alcance, no me acuerdo cómo se llaman, que tendrían más alcance y más carga explosiva que los Lancet, con lo cual podrían llegar con mayor profundidad a Ucrania. Es decir, todo apunta a que después de las elecciones de marzo algo se va a mover. Bien. Tampoco tenemos muchas pistas, pero es lo que te comentaba antes con respecto a las elecciones norteamericanas. Ten en cuenta que el ejército ucraniano está ya teniendo muchos problemas para reclutar, y te lo puedo decir porque me lo ha contado gente ucraniana. Es decir, o sea, nada, no, es que yo tengo un familiar que es que lo llevaron con 57 años y con un problema, una enfermedad grave, estomacal. Y al final consiguió que dijera, oiga, pues, los servicios médicos militares, si es que este hombre no puede luchar. Y se salvó por los pelos. Esto te da una idea de los problemas enormes que están teniendo para reclutar. Luego, yo casi diría que los ucranianos están ahora mismo haciendo la última leva. Porque si ese ejército que están ahora levantando de nuevo y que tardarán en tenerlo otra vez disponible, Rusia lo derrota, no va a haber más ejércitos que puedan levantar. Y ya digo, como señalamos justamente, la lucha entre republicanos y demócratas hace que los demócratas vayan bajando el tono y cada vez vayan dando menos dinero para la guerra de Ucrania. Se van a seguir dando dinero, pero ya no es, digamos, esa alegría inicial. Yo creo que podemos esperar un golpe fuerte, como que te comentaba hace poco, que los Wagner ya han vuelto al territorio ucraniano, no como Wagner, pero sí ya están entrando en diferentes unidades y agrupados entre ellos, es decir, funcionando como funcionaban ellos, pero sin llamarse Wagner y sin Prigozhin y dependiendo del Ministerio de Defensa, pero con gran autonomía también. O sea que se va a preparar algo para después de marzo, es decir, para la primavera-verano, y ahí
yo creo que vamos a ver el final de esta guerra este año, a más tardar principios del año que viene. Lo digo básicamente por el cambio de presidente en Estados Unidos. Cuando Hasta hablas de que este no año, Fernando, ¿te refieres a el año 2024? 2024. Sí, Vale, perfecto. 2024 va a ser el último año. Perdona, que este año Sí, ya se nos acaba. Te he entendido igualmente, pero digo, voy a matizar por si acaso. Sí, bien, Antonio, has hecho bien. quería también pedirte opinión sobre esto. Hablábamos de 130.000 personas para el servicio militar obligatorio, no sé si es mucho o poco, y además también hoy eso coincide con la negación de Rusia de que realmente esté planeando una nueva movilización y justo también con que ha llamado a filas también a ciudadanos en las regiones anexionadas. ¿Algo que decir también al respecto? Bueno, muy en la línea de lo que comentaba Fernando, al final lo que viene a sostener es la idea de que efectivamente Rusia es un Estado que se está militarizando a marchas forzadas, que en fin, que contrasta muchísimo con nuestra idea, ¿no? La idea europea, la idea española, la idea de la Unión Europea, la idea de España, de ir dejando esos temas cada vez más para cierto determinado número de personas y ya está, ¿no? 130.000 personas es mucho, bueno, pues es casi todo nuestro ejército. Los 3 ejércitos de tierra, mar, aire y espacio, pues es prácticamente eso, 180.000 hombres, ¿no? Entonces, eso nos tiene que llevar a una reflexión de ver en España cuánta gente sería movilizable, en ese sentido, es decir, cuánta gente está preparada para poder prestar cualquier servicio en el ejército. Porque decía Fernando que no van a ir al frente. Claro, es que en los ejércitos hay muchos más servicios, aparte de estar pegando tiros en el frente. Pero hay que saber gestionar un cuartel, hay que saber mover la logística, etcétera, ¿no? Y eso no se aprende de la noche a la mañana. Entonces, yo, por ejemplo, yo no he hecho el servicio militar obligatorio, yo no hice la mili, entonces no tengo historias que contar. Pero claro, en estos países, por ejemplo en Israel, lo tienen muy claro. Hombres y mujeres, por igual, tienen que hacer el servicio militar obligatorio durante 2 años. 2 años, ¿eh? Y en otros países europeos también. Creo que en Dinamarca también es el servicio militar obligatorio. En algunos otros países también existe todavía esto. Pero en Rusia es clarísimo. Es decir, hay toda una conciencia de que efectivamente toda la población tiene que recibir, o al menos al máximo posible, tiene que recibir esa formación de tipo militar. Insisto, no todos irán al frente, pero sí todos deberán recibir una instrucción militar, porque es necesario saber formar, porque es necesario saber que hay que prestar obediencia, es decir, obedecer las órdenes de tus superiores, etc. Una serie de cuestiones que son muy útiles para cuando estás en una guerra. Ya digo, no solo en el frente de batalla, sino también un poquito más apartado en la retaguardia o incluso en cuarteles que están mucho más alejados del frente de batalla, ¿no? La cuestión es esta, que la sociedad rusa se está empezando a concienciar de que su supervivencia como tal Estado depende de que estén preparados. Cosa que aquí en Europa eso ni existe. Es decir, yo a mis alumnos les hablo de la guerra de Ucrania y tal, y pues muchos es que pues sí saben que hay guerra en Ucrania, pero les importa más bien poquito. Es decir, aquí en España a lo mejor se da esto. En los países bálticos me consta que la situación es distinta, o en Polonia, o incluso en Hungría o en Rumanía, ¿no? Que está más cercano la línea del frente de batalla. Pero aquí en España pues hay una total indiferencia, y Portugal ya ni te cuento, ¿no? Y en Francia, pues bueno, pues tienen otros problemas, estamos pensando en otras cosas y tal, ¿no? Y al final estamos fiados todos a que la OTAN pues al final consiga sus objetivos. Y ya para acabar, precisamente ese final de la guerra. Yo sí que veo, vamos a ver, yo sí que veo el final de la guerra bastante más cercano que Fernando, porque es insostenible. La sangría es insostenible. Alguno dirá, bueno, es que hay muchos rusos que se han muerto. Pues sí, perfecto. Pero es que antes de empezar la guerra, ahí están las cifras del SIPRI, del Instituto de Estocolmo para la Paz y la Guerra y el Armamento y todas estas cosas, ¿vale? Que es un instituto bastante fiable, bastante objetivo, y todo el mundo lo toma como punto de referencia. Busquen ustedes las cifras del SIPRI, SIPRI, del año 2020, por poner un caso, 2019, 2020, 2021, y vean ustedes las dimensiones del ejército de Rusia.
en ese mismo libro, en ese mismo informe, busquen ustedes las dimensiones del ejército de Ucrania. Y dirán ustedes, bueno, claro, pero es que no solo se moviliza a los soldados, los 500.000 soldados ucranianos, se moviliza más parte de la población. Totalmente de acuerdo. La población de Ucrania en los años 80 eran 50 millones aproximadamente. Hace 5 o 10 años eran 35, 36, 37, una cosa así. Se redujo muchísimo, y ahora más, porque ha habido por lo menos 8 millones de refugiados que se han ido, ¿no? De los 25 millones, o 30 si quieren, ¿no? 30 millones de ucranianos que queden dentro de Ucrania. ¿Cuánta gente está preparada para ir a la guerra? Los que están dentro. Pues es que, lo que decía Fernando, es que ya no hay de dónde tirar, porque por más que haya 30 millones, los 30 millones no sirven para, no por la falta de formación, que a lo mejor tienen formación, sino porque a lo mejor no están en forma física o lo que sea. De ahí que yo creo que es un tema que se ha pasado muy de puntillas, o a lo mejor ya se ha desactivado, que hayan empezado a reclutar incluso en suelo de la Unión Europea. Que esto para mí es una locura. Es decir, personas a las que se les ha garantizado una especial protección. No se les ha dado todavía el estatus de refugiado, pero se les ha dado una cosa que se llama protección temporal, que significa que todavía no tienen un carnet de identidad que diga refugiado, pero se le dan todas las ventajas, etcétera, como si fueran refugiados. Pensar que las autoridades ucranianas pueden presentarse en la puerta de la casa de un ucraniano que vive en Polonia para entregarle una carta y se lo pueden llevar, a mí me hiela la sangre. Es decir, que en territorio de la Unión Europea puede venir un Estado extranjero y hacer lo que quiera. Hombre, yo creo que aquí ya nos tenemos que poner un poco serios y poner los pies en pared y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. De tal manera que si el objetivo estratégico de Rusia, dicen unos, es conquistar Kiev, quien crea eso, pues bien por él. Pero cojan ustedes cualquier mapa de la guerra de Ucrania. El último año prácticamente no se ha movido la línea de batalla, no se ha movido. Los frentes de batalla no se han movido, porque el interés de Rusia no es llegar hasta Leópolis, es mantener estabilizados, pacificados, controlados los territorios que considera que son sus territorios. De tal manera que solo ataca allí o cuando o donde sus territorios son atacados, ¿no? De tal manera que si ataca en Leópolis es porque ha habido un ataque a Mariupol, por ejemplo, o a Sebastopol, ¿no? Entonces, pues lógicamente responde de esa manera. Entonces, ¿queremos continuar con la guerra hacia adelante? ¿Ucrania quiere continuar? Pues por supuesto, porque está en su derecho, tiene que recuperar todos los territorios que ha perdido. Pues venga, vamos a echar hombres y hombres y hombres hasta que ya se quede sin hombres. Y entonces ya los americanos dirán, bueno, es que ya lo único que nos queda ya no es solo enviaros misiles o aviones de combate, que ya, en fin, ya están ahí, ¿no? Sino que ya lo único que nos queda por enviaros son soldados nuestros que mueran allí, pues por cientos o por miles. Y eso ya no. Y entonces ya le dirán, ahí ya sí que le dirán a Ucrania, bueno, lo has intentado, pero y esa realidad, y para mí, con esto acabo de verdad, para mí esa es la realidad más triste, que la misma conclusión a la que van a llegar dentro de 6 meses, que dice Fernando, yo digo que 3, la podrían llegar hoy, porque es exactamente la misma situación. Concienciarse de que a Rusia no la van a poder ganar, de que a Rusia no le van a poder arrebatar esos territorios. Quizás yo esté equivocado y me hayan convencido, no sé, la propaganda rusa, y a lo mejor yo me creo eso de que no van a dejar de lado sus territorios y tal. Pero yo es que sinceramente lo creo. Es decir, no creo que Rusia vaya a ceder sus territorios así como así, y tampoco creo que Ucrania tenga la capacidad de disuadir a Rusia o de persuadir, mejor dicho, a Rusia para que abandone esos territorios que le ha conquistado, claro. Qué reflexiones más interesantes, os agradezco a los dos porque desde luego que da gusto escucharos. Siguiendo un poco con el tema de la guerra, quería ahora meterme también en el tema de Rumanía y caída en el territorio de Rumanía de restos de drones, porque sabemos que eso ha pasado ya varias veces. Se ha dicho por parte de Stoltenberg que no tenían indicios de que fueran rusos ni de que fuera nada intencionado. Pero hoy hemos visto que Rumanía refuerza sus defensas para evitar que la guerra traspase ese umbral, ¿no? Que al final Rumanía está en la OTAN. ¿Creéis que esta
acción, este refuerzo de sus defensas puede responder al hecho de que Rumanía se puede sentir amenazada por lo que está pasando muy cerquita también de su país? Yo creo, fíjate una cosa, voy a pensar malévolamente, porque yo soy muy malévolo y de vez en cuando tiendo a pensar cosas, en fin, terribles. Esto, ya vamos, que puede ser cierto, quiero decir que, y no es la primera vez, cuando hay una guerra, los estados fronterizos algo les cae. Quiero decir, pues un misil, lo que sea y tal, y eso es inevitable. Pero que lo saquen ahora, Rumanía, yo creo que puede tener más que ver con Moldavia. Me explico. Es decir, la situación en Moldavia ahora mismo es desastrosa, con una presidenta, Sandu, prorrumana, cuyo digamos, objetivo final es que Moldavia pase a ser parte de Rumanía y a través de ello entre, por lo tanto, vía express, vía rápida a la Unión Europea y a la OTAN. Y claro, para esto no está haciendo de todo. Es decir, desde encarcelar a la oposición, romper cosas absurdas. Prácticamente el único suministrador de gas era Rusia. Y le dijeron, no queremos el gas ruso. Pues nada, cortaréis leña. Es decir, con protestas internas y con una zona sur, en el sur de Moldavia, donde hay una mayoría, hay una autonomía de los gagausos. Los gagausos son una población de habla turcófona, también saben ruso y de hecho entre ellos usan mucho el ruso, pero bueno, como lengua digamos originaria tienen una lengua turca y son cristianos ortodoxos y están en contra del gobierno actual y el gobierno actual quiere suprimir esa autonomía, está haciendo todo lo posible para cargársela. Y los gagausos ya han dicho que si se la cargan la autonomía, ellos proclaman la independencia y a lo que sea. Es decir, o sea, que la situación de Moldavia es gravísima. De hecho, los británicos están encantados porque ya sabéis que los británicos tienen como obsesión el expandir la guerra de Ucrania a otros países aledaños. Y este gesto de Rumanía podría ser en la dirección de voy a reforzar, a preparar mis tropas por lo que pueda pasar, por si tengo que entrar en Moldavia. De hecho, ya hay algunas unidades dentro, lo que pasa es que, bueno, colaboración y tal, estas cosas humanitarias. Y para eso utilizo pues el tema de que me caen cachos de drones o de misiles o de lo que sea como pretexto, porque se ve venir. Ya digo, ahora mismo, después de Ucrania, sin duda alguna, el sitio más preocupante es Moldavia, bueno, a excepción del Cáucaso, que aquello es otra historia. Pero es que ya digo, en cualquier momento puede pasar de todo. Y además con el territorio de Transnistria, no lo olvidemos, una franja en la que hay soldados rusos que, que es independiente de hecho, aunque no de derecho, y que los ucranianos ya se han ofrecido a ayudar a los moldavos a reconquistarla sin problemas. Es decir, bueno, vamos a ver, porque ya digo, es una zona peligrosísima y que en cualquier momento nos puede dar un susto, pero de los gordos. Antonio, ¿alguna cosilla que añadir también a este tema de Rumanía? Sí, no, y además me parece un tema muy, muy interesante porque, vamos a ver, es normal que la guerra salpique a los estados que tiene alrededor, ¿no? Es decir, que la guerra se desborde. La cuestión es que no se desborde mucho, ¿no? Es decir, que si hay una escalada, pues que esa escalada afecte solo a un cierto territorio, pues si no estaríamos hablando de una escalada horizontal, es decir, que la guerra rebose de Ucrania, entonces se meta Polonia en la guerra, o Rumanía en este caso, y entonces ya se mete la OTAN y entonces ya está descontrolado ese desbordamiento. Pero lo que tenemos aquí es eso, entre comillas, y con todos mis respetos, que te salpica un poquito la guerra y ya está. Tengamos en cuenta que ese salpicarte puede suponer que te destroza un edificio, bueno, un edificio no, pero una pared de una casa, pues a lo mejor sí, o que te mata a 2 personas como en Polonia, ¿no? Cuidado, o sea que puede significar eso. Pero yo creo que todo el mundo, en cualquier parte del mundo, vamos, todas las cancillerías, en cualquier ministerio de Asuntos Exteriores se da cuenta de que, o en todos los gobiernos se dan cuenta de que no es lo mismo de que por accidente te ha impactado a ti los restos de un dron o de un misil, a decir, esto ha sido un ataque ruso. O sea, es que hay que poner bien las diferencias.
Y cuidado, que aquí es donde quería poner yo el matiz, porque aquí parece que todo el mundo está empezando a hacer como que, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Como a quitarle hierro al asunto. Está empezando a mirar para otro lado. ¿Por qué? Porque es lo que hace Rusia todos los días. Si Rusia quisiera, podría desatar la Tercera Guerra Mundial, pero ya de verdad de la buena. Porque no es que le esté salpicando el conflicto en su territorio, sino que está recibiendo ataques por parte de Ucrania. Diremos, claro, pues si es una guerra de Rusia contra Ucrania, pues es normal que Ucrania responda y ataque. Totalmente de acuerdo. Pero la cuestión es cómo y con qué. ¿Cómo? Con inteligencia de la OTAN y con mando y control de la OTAN. Esto último, ¿se puede poner en duda? Bueno, pues pongámoslo en duda. Yo no sé de qué estoy hablando. Investíguenlo ustedes. Ya está, es así de sencillo, ¿no? Entonces, no me crean a mí, investíguenlo. Investiguen, piensen, contrasten, comparen, si lo hacen con mando y control de la OTAN. Es decir, con oficiales que están allí sobre el terreno dirigiendo las operaciones. No, al final quien toma las decisiones es un coronel o un general ucraniano, ¿de acuerdo? Pero el mando y control, lógicamente, de unas operaciones no toma decisiones uno solo, lógicamente, sino que es una mesa, un board, todo un conjunto de un panel de 10 personas a lo mejor que están discutiendo y al final pues se ve pues esa decisión final. Eso no es cosa de ahora, eso es cosa de Napoleón, incluso creo que de mucho antes, ¿eh? Pero bueno, entonces la cuestión es esa, que una cosa es que te salpique el conflicto, otra cosa es que Ucrania ataque a Rusia y otra cosa es que Ucrania utilice armamento de la OTAN y mando y control de la OTAN, porque ahí ya no estamos hablando de que es una guerra de Rusia contra Ucrania, sino de Rusia contra la OTAN. Y a lo que voy, Rusia está haciendo como que no se entera de eso, pero si ustedes y yo lo sabemos, pues ellos también lo saben. Pero hacen como que no se enteran. ¿Por qué? Dirán ustedes, hombre, porque Putin es muy malo. Pues es tan malo que sí, que muy de acuerdo, que es muy malo, de acuerdo. Es malísimo, pero hay que reconocérselo. El tío todavía tiene algo de raciocinio, ¿verdad? Y dice, pues no, o sea, como crucemos nosotros esta línea, y es que ya no hay vuelta atrás. Si tenemos un poco de paciencia y dejemos, perdón por la imagen, pero es la imagen que se suele poner, ¿no? Dejamos que este perro nos mordisque un poquito, pues a lo mejor llegamos enteros a final de año y entonces ahí ya sí no les quedará más remedio que sentarse a la mesa de negociaciones y tal. Cuando ya es imposible sentarse a la mesa de negociaciones es cuando el conflicto ya se ha desbordado y se ha lanzado una guerra total y absoluta de todos contra todos. Porque no nos equivoquemos. Yo lo he discutido con otros profesores a lo largo de esta semana en mi universidad. No nos equivoquemos, el escenario que queda por delante es o esto se para ya en breve, y en breve puede ser 3 meses o 6 meses, o bien esto escala y se transforma ya en una guerra total, ya digo, de todos contra todos, porque si se transforma en una guerra total no es de Rusia contra Polonia, ni de Rusia contra Rumanía, es de Rusia y sus aliados, sus posibles aliados, contra Ucrania y los que somos sus aliados, ¿no? Y cuidado porque en esos aliados de Rusia puede ser, claro, lógicamente, China, lógicamente, quizás no inmediatamente, pero sí, lógicamente, tarde o temprano entraría del lado de Rusia, sin ningún género de dudas, ¿no? La neutralidad de China, vamos, ni por sus propios intereses nacionales, ni por sus propios intereses geopolíticos, caerían del lado de Estados Unidos. Vamos, muy equivocado tengo que estar yo, y Fernando a lo mejor me quiere corregir, pero muy equivocado tendría que estar yo para que eso fuera así. Claro, es que además lo que dice Antonio, fíjate que como los norteamericanos son especialistas en ir haciendo amigos a base de sanciones, pues claro, llegan, entonces los rusos se reúnen con Kim Jong-un y Kim Jong-un será todo el dictador que se quiera, pero oye, tiene mucha munición y hombres no le faltan. Entonces dice, oye, pues mira, me das esto y yo a cambio yo te doy esto y tal. Ya vimos lo que pasó con Irán, que es una potencia en muchos aspectos, y no solo en el petrolero, gasístico, etcétera. Oye, que me faltan drones, te lo mando. Y eso cada vez se va ampliando. Siria, igual, del lado de Rusia hasta la muerte. Arabia Saudí está ahí.
Discúlpame porque te tengo que interrumpir porque se nos agota el tiempo y Vale. sé que estábamos en un debate y en una conversación muy interesante, pero el tiempo manda. Así que os tengo que despedir. Fernando, Antonio, como siempre, un placer y muchísimas gracias. Un placer. Continuamos Un placer. la próxima semana porque La esto próxima. todavía se puede comentar la semana que viene. Gracias a los dos, nosotros ya nos Adiós. despedimos, pero nada, volvemos enseguida con más economía, más mercados y más noticias de última hora.